Buenas tardes, mi nombre es Claudio Carnuccio, congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración de la Real 98, Monte Grande, Buenos Aires, Argentina, a cargo de los pastores Daniel Haich y Esther Casco. Hoy voy a compartir una palabra que está en la carta del 1 de Timoteo, del capítulo 1, de versículo 3 al 7, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de los cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, y queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que habla ni lo que afirma. Hasta aquí. Primero vamos a poner un poquito en contexto. Como habíamos comentado, Pablo a través de cartas orientaba a discípulos y a congregaciones. En este caso está hablando, es una carta a un discípulo de él, a Timoteo. Según la Biblia es el más joven de los discípulos de él. Y le pone una misión, que se quede en Efesos, una de las ciudades más importantes en ese entonces de la antigua Roma. ¿Por qué? Porque había notado que había maestros de la ley que traían falsas doctrinas. O sea, que basándose en el cristianismo supuestamente, traían doctrinas que eran alejadas de Dios, que no predicaban la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que no predicaban la buena doctrina. Y estaba como engañando a la gente y llevando a la falsa doctrina. Entonces Pablo le pide a Timoteo que se quede en esa zona, en Efesos, para que predique la buena palabra. Acá en esa época, traigámosla ahora aquí, eran personas muy dotadas, muy leídas, eran maestros de la ley, que conocían bien la palabra del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero hacían su propia doctrina, o sea, no predicaban las bases del cristianismo, que es el amor, la fe, el amar al prójimo, sino que resaltaban ciertos personajes del Antiguo Testamento haciendo una falsa doctrina y héroes de la fe. Entonces Pablo dice que tengas cuidado con eso y que descubras a esos engañadores para que nosotros no caigamos en esa trampa. Ahora traigámoslos a esta época. Hay muchas personas, falsos profetas o personas que enseñan doctrinas que no corresponden. O sea, estamos viviendo tiempos complicados en Argentina y en el mundo. En Argentina, gracias a Dios, no tenemos ni guerra ni ninguna otra problemas importantes como en otras partes del mundo, persecuciones ni nada por el estilo. Gracias a Dios. Pero tenemos nuestros propios problemas. Hay pobreza, hay deserciones escolares, hay problemas de salud, problemas de seguridad, muchos problemas. No tantos como en otras partes del mundo. Y siempre hay personas que salen abusándose de esa preocupación de que uno tiene, del temor, de no llegar a fin de mes, de tener el miedo de estar, quedarse sin trabajo o no tener para pagar las cuentas. Y aparecen con falsas doctrinas e inventan ayudas que vienen del universo, que vienen de ciertas cosas que no es de Dios. Idolatrías, engaños, estatuas, no sé, mil cosas pueden engañar. Y todas las conocemos. Y acá Pablo, desde esa época ya había esos engaños de esa falsa doctrina. Y la gente se dejaba llevar. Y le dice a Timoteo, enseña la verdadera doctrina, la doctrina de Cristo. Cristo nos dejó dos mandamientos,
amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Partamos de eso. Si ninguna doctrina que hay en la tierra que te están mostrando parte de ese principio, desechala, no es buena. Toda la doctrina de Cristo se basa en amor, en servicio, mansedumbre, templanza, no agrede. La base del cristianismo es oración, lectura de la Biblia y congregación. No tenemos que estar engañados, no nos tenemos que dejar engañar. Y el Pablo acá lo dice muy claro. Son especialistas, son maestros de la ley. Y no tenemos que caer en eso. Y una de las formas muy importantes de no caer en eso, conocer la palabra, conocer lo que Cristo nos dejó que hiciéramos, de predicar su palabra, pero su palabra como está escrita, no cambiar ni agregar nada, como está escrita, exacto como está escrita. Que nosotros no tenemos que hacer nada para convencer a nadie, porque nuestro trabajo no es convencer, sino compartir y hacer conocer la palabra, no convencer, hacer conocer la palabra de Cristo, como está escrita en la Biblia. Es simple como eso. Y hoy por hoy hay muchas religiones, muchas sectas, muchas teorías, muchas líneas de religión que la verdad que tantas cosas aparecen que uno se sorprende. Y tenemos que estar bien firmes donde estamos pisando y en qué estamos creyendo. Porque creer en dioses ajenos al Señor es pecado. No se puede creer en otros dioses. Hay un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay más. Y cualquier otra doctrina que diga lo contrario es blasfemia, porque no existe. Pero para estar seguros tenemos que conocer la palabra, para evitar que nos engañen, para evitar que nos lleven por el camino que no corresponde o que nos hagan hacer cosas incluso que no corresponden. El que conoce la palabra, si te mandan a matar, estoy hablando de cosas extremas, sabes que no es de Dios, porque en la palabra de Dios no dice que hay que matar, ni mentir, ni robar, ni lastimar. Todo eso está en la palabra de Dios. Si uno dice, bueno, te enseña doctrinas que no corresponden, y si vos no sabes cuál es la verdadera, ¿cómo comparás? Es lo mismo que en el colegio. Te llevan a hacer un examen verdadero o falso. ¿Cómo haces el examen de verdadero o falso si no sabes cuál es la verdadero? Si no estudiaste, si no leíste, si no sabes cuál es lo verdadero. Y para saber lo verdadero, tenés que acercarte al Señor. Tenés que leer la Biblia, tenés que orar, tenés que congregarse. Si lees la Biblia y no la entendés, busca gente que te la explique. Pero la que está en el camino. Orá. Pedirle al Señor que te dé el discernimiento, el conocimiento de la palabra, para que no seas engañado, para que no seamos engañados. Y no es cuestión de que, no, sí sé toda la Biblia y no me van a engañar. Orá, el Espíritu Santo te va a dar reconocimiento si te están enseñando verdaderamente o no. Hay muchas doctrinas dando vuelta, usando la misma Biblia, cambiando una palabra, un sentir, un entendimiento, un mal entendimiento y nos pueden engañar. Ya pasaba en la época de Pablo. Y estaba atento a eso, mandando a Timoteo, a personas, como dice aquí, a mandarse a algunos que enseñen diferente doctrina. Tener cuidado con eso. Hoy por hoy, con los medios de comunicación que hay, con todo o sea, uno con un teléfono celular ya puede informar mal. Pero para saber si estamos informando bien, hay que leer la Biblia. Yo estoy compartiendo un texto. Digo dónde está ubicado, palabra por palabra, lo leo tal vez como está. Ustedes pueden recibir este video y para saber si yo estoy modificando el texto, es simple, busquen la Biblia, Reina Valera, versión 1960, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7, y va a decir lo mismo que acabo de decir yo, leer textualmente la palabra. Y de esa forma sabemos que no nos están engañando. Sabemos que lo que está diciendo es verdad. Ahora bien, si uno empieza a hablar, a suponer, a decir cosas que son incomprobables,
porque es incomprobable ciertas teorías, y le preguntas, ¿dónde está escrito? ¿Está fuera de la Biblia? No corresponde. Tiene que estar en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, del pasado, del presente y del futuro. Simple, la gran profecía. No hay vuelta para atrás. Si no está en la Biblia, no existe. Ahora bien, como yo dije, hay que orar, hay que leer y congregarse. Y el Espíritu Santo nos da ese discernimiento para entender la palabra. Pero para empezar a tener eso, tenemos que empezar por el principio, a recibir a Jesús en nuestro corazón. Pero antes de recibirlo, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tener una firme convicción de dejar que el Espíritu Santo haga los cambios necesarios en mí para aceptar esta nueva vida, y ahí ahora sí puedo recibir a Jesús en mi corazón. Acompáñame con esta oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y a partir de hoy quiero que seas el Señor de mi vida. Amén. Queridos amigos y hermanos, que tengan una muy bendecida semana y hasta el próximo lunes, si Dios lo permite.